Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias otra vez por su atención, por su compañía. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos de invitadas e invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer una semblanza brevemente del invitado del día de hoy. Bueno, él es profesor investigador de tiempo completo, titular C de la sección de lingüística del Centro INA Yucatán, con comisión temporal en el Museo Nacional de Culturas del Mundo. Se interesa en el cambio lingüístico en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Se interesa en el cambio lingüístico, el bilingüismo, el procesamiento del lenguaje natural, la lectura y la argumentación académicas, así como la memoria. Es lingüista por la ENA, maestro en ciencias en metodología de la ciencia por el IPN y maestro en lingüística hispánica por la UNAM. Fue subdirector de investigación básica y director de investigación en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como coordinador de las licenciaturas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como coordinador de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente y Lingüística ENA. En 2009 ingresó a la Academia de la Lengua y la Cultura Maya de Quintana Roo como miembro honorario y en 2003 recibió el premio Wilberto Jiménez Moreno. En 2008 fue consultor del Atlas de las Lenguas en Riesgo de Desaparición de la UNESCO. Sus investigaciones se sustentan en el trabajo de campo, al igual que en la revisión de archivos históricos. Trabaja maya yucateco, maya quitok, mucho, amuzgo, mepa, español en comunidades afrodescendientes y romances minorizados. En la actualidad coordina el proyecto Memorias Autobiográficas y colectiva como procesos sociocognitivos, en un estudio en 2 comunidades de Guerrero. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra la definitud durante la gramaticalización del complemento directo preposicional en español, con énfasis en la variedad de México, 2024, la cotidianeidad en la comunidad maya de Yucatán durante el COVID-19 2023, clases de adposiciones en 3 lenguas otomangues 2023, tecnologías de lenguaje aplicadas al procesamiento de lenguas indígenas en México, una visión general en 2023, y las tecnologías del lenguaje y las lenguas indígenas mexicanas, constitución de un corpus paralelo a musgo español 2023 y el gerundio predicativo en español 2022. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Antonio Jaime García Zúñiga. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible que nos podamos reunir los viernes para discutir temas de interés común relativos a las lenguas, a las comunidades de hablantes, principalmente de México, aunque también podemos reflexionar sobre algunas otras, lo que ocurre en algunas otras latitudes. Entonces, muchas gracias a todas las personas que hacen posible la transmisión, de igual manera, a todo el apoyo técnico. Gracias al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización, a la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, al Instituto de Documentación de Lenguas Originarias y a la Asociación Civil Chihuahua Apache. El tema que yo les sugiero para reflexionar este mediodía, ya tarde, dependiendo en dónde nos encontremos, es algo que de cierta manera nos puede ser o resultar común en nuestra vida cotidiana. Yo les traigo una propuesta que me gustaría que la podamos discutir, que la podamos comentar. Pienso yo que es una forma alternativa de entender una realidad para muchas personas en México. Entonces vamos a hablar del bilingüismo, pero vamos a hacerlo desde 2 perspectivas. Una que concierne a la diversidad lingüística del país o de los múltiples países que tenemos en lo que llamamos México, y también en referencia a la ética en la investigación social, en particular aterrizando lo que sería la investigación lingüística.
Y vamos a comenzar. Entonces, vamos a partir por reconocer dos situaciones. Una situación del pasado, una situación del presente, una situación muy particular del presente. Entonces, en el pasado, no tenemos duda, tenemos mucha evidencia, evidencia relatada por nuestros abuelos, nuestras abuelas, parientes un poco más lejanos o un poco mayores, situaciones que podemos revisar en libros de historia, en fin, digamos que la evidencia es suficiente para suponer que a lo largo de la historia, lo que era común entre las sociedades humanas es el contacto, diferentes tipos de contacto económico, cultural, social, y por tanto la interacción humana, una interacción que puede ser, digamos, breve, prolongada o superficial y en la mayoría de los casos más bien profunda. Y por tanto podemos hablar de un intercambio. Pues esta fue una constante en las sociedades humanas, entrar en contacto, interactuar e intercambiar. Eh, y esto lo que supone es que dichas sociedades hacían algo para comunicarse. ¿Sí? Y lo que sabemos es que además de algunas señas manuales que no tienen por qué coincidir con lo que son las llamadas lenguas de señas, sino simplemente gestos muy básicos sin digamos, sin una estructura gramatical como si tienen las lenguas de señas, empezaban a comunicarse. Y estas personas tenían en algún momento que aprender la lengua de la sociedad con la cual entraban en contacto, con la cual entraban en interacción y con la cual intercambiaban objetos, solamente por mencionar algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que suponemos es que había un diálogo continuo. ¿Sí? Y este diálogo se daba para intercambios, digamos, amables, pero también para solucionar cualquier tipo de conflicto. De hecho, te da la argumentación, se supone que todo puede ser un conflicto y lo importante es cómo reaccionamos ante este conflicto. Entonces puede ser de una manera, digamos, un tanto amable y puede ser también un tanto más iracunda, por decir algo, ¿no? Entonces, en la solución de conflictos teníamos que aprender lenguas una, dos, tres. Entonces, lo que sabemos más bien, es que anteriormente el bilingüismo era el pan de todos los días, era lo más común. Encontrar una sociedad monolingüe, una persona monolingüe, eso era lo extraño. Lo más común era encontrar personas bilingües, por lo menos que manejaban dos lenguas, y sociedades bilingües, que por lo menos también manejaban dos lenguas. Entonces, solamente les voy a poner algunos cuantos ejemplos para que se entienda esto que estoy diciendo. Entonces, sabemos que hubo diferentes imperios en nuestro hemisferio o en algún otro hemisferio del mundo. Pongamos el caso de Mesopotamia, una de las primeras sociedades urbanas de las que se tienen registros, también las sociedades babilónicas, ¿sí? Por Mesopotamia vamos a entender justamente lo prebabilónico, lo babilónico, y entonces estamos revisando sumerios, acadios, elamitas, urritas y otras sociedades más que entraban en contacto con hititas, por mencionar solamente algunos ejemplos, con los preotomanos, en fin imperios también, el caso de Persia, el caso de Grecia, de Roma, de China, y en el lado americano, pues, los incas y los aztecas, solamente por mencionar algunos cuantos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que tenían en común estos imperios? Que tenían, sí bien, una lengua de uso común, una lengua de comunicación funcional, pero que a su alrededor había sociedades que hablaban otras lenguas que podrían estar sujetas al dominio de estos imperios o simplemente podrían ser otros imperios con los cuales entraban en confrontación. Entonces, lo común en estas sociedades era saber mínimo dos lenguas. Tenemos un caso un poco diferente de civilizaciones con un origen compartido, es decir, aquí tenemos, en el ejemplo anterior tenemos babilónicos que tienen un origen diferente al que pueden tener, digamos, los presemitas o los
los protosemitas, los semitas, los ancestros de los semitas actuales. Y por semitas vamos a entender toda una multitud de culturas, pueblos y lenguas. ¿Sí? Pasa lo mismo con los persas, ¿no? Con la lengua farsi, eh, en fin, tenemos civilizaciones que tienen un origen compartido, que lo podemos ver en su mitología, lo podemos ver por su cercanía lingüística, y que, bueno, comprenden diferentes grupos. Entonces, tenemos los mayas con sus 28 o 32 lenguas a lo largo de la historia, de las cuales dos, perdón, están declaradas muertas y tal vez una esté en tránsito de serlo, y otras también ya están muy cerca de convertirse en lenguas extintas. También tenemos el caso de los olmecas. ¿Y a qué me refiero? Que los olmecas sabemos que, bueno, suponemos que hablaron una lengua muy anterior de filiación zoque, pero que como filiación interactuaban con la otra filiación filogenética del grupo, ¿sí? Los migianos. Lo mismo tenemos con mixtecos y lo mismo tenemos con yumanos, ¿no? Entonces tenemos agrupaciones que comparten un origen, pero que por la cercanía posiblemente también interactuaban en distintas lenguas. Ejemplos concretos, eh, mayas que hablaban chol, chontal, choltí, el desaparecido choltí, o los diferentes tipos de lenguas cholanas, las de Acalantichel, por solamente algún ejemplo. Pero también tenemos sociedades que fueron sojuzgadas, y al ser sojuzgadas, pues también tenían que interactuar en otras lenguas, ¿sí? El caso digamos, del imperio purépecha, de los pirindas o actuales matlatzincas, y del lado de lo que hoy es Puebla, de los popolocas. Tenemos, obviamente, los procesos de colonización y exterminio que se desprendieron de esta colonización. Pues tenemos el caso de España, que en esta bueno, en todo el proceso de colonización entró en contacto con muchas lenguas, eh, y al ingresar a un nuevo panorama, pues hubo la necesidad de aprender una lengua más, en este caso el español, y lo tenemos con diferentes países actuales: Países Bajos, Francia, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Indonesia. Entonces, por dar solamente algún ejemplo, en África tenemos países que hablan en la actualidad diferentes lenguas, pero también francés. En el caso del español, igual, diferentes lenguas y el español. Igual en África, en Asia, tenemos diferentes lenguas que además hablan portugués, y así. Entonces, como podrán ver de este listado, tenemos muchas situaciones de bilingüismo. Eh, la zona de Baja California, Cumiáis que hablan cuaj, sin ningún problema. Cucapás que entienden el Cumiay. En el norte de Puebla, otomís que hablan tepegua o totonaco, nahuas que hablan totonaco o tepegua. En la Sierra Juárez, mijes que hablan zapoteco, zapotecos que hablan chinonteco, chinonteco que hablan mije. En la montaña de Guerrero, hablantes de Mepa, que hablan también el tunzabi o el mixteco. En el Golfo, o sea, esta situación era lo más común, ¿sí? Y también esta situación del bilingüismo lo tenemos en personas. Sabemos que en el Nezahualcóyotl, además de su náhuatl, muy particular de la región de Texcoco, pues hablaba otomí, ¿sí? Sabemos que Hidalgo, además del español, además del latín, además del francés, pues hablaba también otomí purépecha. Vicente Guerrero, además de español, hablaba náhuatl, ¿sí? Y esto nos hace pensar, pues bueno, en qué lengua se hizo la Revolución Mexicana, ¿no? En un país en el que en aquel momento más del 75% de la población habla una lengua distinta al español, pues seguramente las órdenes no se dieron en esta lengua, se dieron en otras lenguas, y sobre todo en el norte, ¿no? Posiblemente las instrucciones se daban en rarámuri, en guarijó, en otra lengua. Entonces, eh, tenemos mucha evidencia para suponer que en el pasado el bilingüismo era lo más común. Pero pues en algún momento, no quiero decir en qué específico momento, qué determinada situación, todo esto cambió, ¿sí? Entonces lo común, lo más natural, que es que las sociedades se comuniquen, o sea, lo más natural y lo más común, el bilingüismo, de repente se volvió extraño, yo podría decir que hasta exótico, y
por desgracia, improductivo. O sea, ¿para qué aprendes otra lengua, no? Si ya hablamos español, ¿para qué hablas tu lengua? ¿Para qué aprendes, no? Con el español nos basta, con el inglés nos basta, ¿no? Es una lengua universal. Entonces, con estas ideas, el monolingüismo se expandió y despreció, desconoció la realidad de muchas localidades y de muchas personas. Entonces, les pongo aquí un anuncio para que vean a qué grado hemos llegado. ¿Cómo se anuncian las escuelas y las academias de inglés? O sea, para que seas bilingüe. Oye, pero si yo ya soy bilingüe, entonces la idea es que el inglés es la única lengua que te da la capacidad de ser bilingüe, otras no. Y lo podemos ver en lo que reconocen las universidades, aunque hay excepciones, pero son excepciones que se dieron a partir de una lucha muy, muy fuerte. El reconocimiento a otras lenguas no se da. O sea, en las universidades te piden, ni siquiera te piden que domines el español, suponen que dominas el español, pero que acredites el dominio del inglés y en el mejor de los casos del francés. Pero si dices, oye, pues yo ya hablo mazateco, de hecho es mi primer lengua, entonces mi segunda lengua es el español, yo ya hablo una segunda lengua y tú me estás diciendo que para acreditar mis estudios universitarios tengo que acreditar una segunda lengua, pues considérame el español, porque si me pides el inglés, en mi caso ya es una tercera lengua. ¿Sí? Entonces estamos pensando que el inglés es la única vía para ser bilingüe. ¿Sí? Entonces es lo que les digo, lo más común era el bilingüismo y ahorita estamos en un monolingüismo que nos hace justamente creer este tipo de condiciones. Entonces, la idea es que repensemos el bilingüismo en diferentes sentidos. Yo les traigo solamente una propuesta, ¿sí? No es la única que puede andar por ahí rondando nuestras cabezas. Pero a partir de esta imposición del inglés como la única lengua que nos permite acceder al bilingüismo, se dan condiciones muy concretas. Y esto lo podemos ver en la definición de bilingüismo. ¿Sí? O sea, el bilingüismo en términos académicos se define como la capacidad o la facultad de un individuo de saber y utilizar dos lenguas con un nivel alto o igual de eficacia, así como en cualquier situación comunicativa. Esto es posible en algunos casos. Muchas personas bilingües llegan a manejar las dos lenguas que hablan en cualquier situación comunicativa con una gran eficacia y con un gran nivel alto. Sin embargo, entender el bilingüismo así, o sea, lo podemos ver, es la facultad o la capacidad de un individuo, de una persona. Entonces, lo que podemos ver es que en términos académicos el bilingüismo se define en términos individuales. ¿Sí? Este es el eje. ¿Sí? Otros bilingüismos, no quisiera decir que no son reconocidos, sino simplemente voy a decir, se olvidan, pasan a segundo término. Pero también hay que ser realistas. Fuera ya de los exámenes que nos acreditan con una 1, una 2, un B1, un B2, un C1, un C2 del marco de referencia común europeo, pues en realidad un parámetro como tal no existe para definir el nivel de eficacia en condiciones de comparación. Entonces, los bilingües que saben desenvolverse en cualquier situación comunicativa eh, siempre comparten una situación que es el bilingüismo que se da en una situación de inmersión total. ¿Sí? Pero también, por otro lado, vemos que quienes investigamos el bilingüismo, pareciera que nos estamos orientando solamente a algunos aspectos del bilingüismo. Entonces, la investigación se centra en el aprendizaje de lenguas y, si bien nos va, en sus dificultades. ¿Sí? Nos interesa por ver cuáles son las alternativas para mediar una situación comunicativa. No se estudian los medios de los cuales dispone un hablante o un hablante para resolver cualquier interacción comunicativa. Entonces, por tanto, las áreas que se interesan en el bilingüismo son las áreas que estudian el individuo. Entonces, por tanto, tenemos a la pedagogía y a la psicología, un tipo muy particular de psicología. La lingüística por ahí ingresó de manera, digamos, llamativa el tema. O sea, curiosamente, en la lingüística el bilingüismo se empezó a entender en términos sociales, ¿sí? Pero siempre como si fuera un conflicto.
¿sí? Y por eso hablábamos de diglosia, y la diglosia es un gran conflicto dentro de una comunidad de habla. ¿Sí? Entonces, con estas premisas, yo quiero suponer que sí puede haber otras formas de entender y de mirar el bilingüismo. Y mi idea es justamente que reconozcamos los diferentes tipos de bilingüismo. Entonces, por tanto, la mirada que yo le pongo al bilingüismo es la que se relaciona con la diversidad. Bueno, muy bien, ahora también, ¿qué es la diversidad y cómo la hemos entendido principalmente en lingüística? La diversidad, si lo vemos como un concepto que surge, se manifiesta y se extiende en las disciplinas de corte biológico, botánica, por dar solamente algún ejemplo, tiene dos sentidos, el de la abundancia y el de la diferencia. En lingüística nos concretamos a estudiar únicamente la abundancia y perdemos de vista la diferencia, ¿sí? Entonces, para estas ciencias de la vida, como las biológicas, son relevantes la diversidad de especies, la diversidad funcional y la diversidad de ecosistemas, ¿sí? Entonces, con esto, al estudiar la diversidad de especies, ve la abundancia, pero al ver la diversidad funcional y la diversidad de ecosistemas, lo que se está revisando es la diferencia. Entonces, en lingüística no hemos entrado a esto, no hemos entendido que tenemos que ver la diferencia, ¿sí? Y es por esto que cuando hablamos de diversidad lingüística, siempre salen a reducir las cifras. Ah, es que México tiene 56 lenguas. Ah, no saben qué, tiene ahora 68. Ah, no saben qué. Bueno, yo no soy partido de las cifras, porque de hecho en México no sabemos ni cuántas lenguas hablamos. Una vez hablando con un investigador que se dedicó mucho tiempo a esto, a entender las lenguas de principalmente Mesoamérica, Terence Kauffman, me decía, mínimo hay 150. No podíamos determinar el número de lenguas. En el INALI establecimos en su momento que había 364 variedades para que con estudios muy concretos de estas variantes pudiéramos determinar cuáles son las lenguas en sí. Entonces, por lo menos tenemos los márgenes de lo que tenemos que considerar como diversidad lingüística en México. No son 68, pero es el mínimo de lenguas que puede haber. Y no son 354, pero es el máximo de lenguas que puede haber. Entonces, entre 68 y 354, perdón, 64, estaría nuestra diversidad. Pero ven el problema, que es dar una cifra, ¿sí? Entonces, nos hemos empeñado en atender la diversidad lingüística a partir de la cifra y la competencia. Es que México está entre los 8 países más diversos del mundo. Ah, no saben qué, Perú tiene más lenguas. Ah, no, el Amazonas. Y pues en realidad, pues esto a mí pues, no me interesa colgarme una medalla de oro. Me interesa sí sentirme orgulloso de la variedad de lenguas que hay en el territorio que compartimos, por no decir nuestro país, porque puede haber personas que digan, no, pues, no me siento mexicano, ¿no? A pesar de la cercanía de las fechas patrias, ¿no? Entonces, en lingüística tenemos este problema, que vemos únicamente la abundancia y perdemos de vista la diferencia. Entonces, yo parto justamente de la diversidad la podemos entender con otra mirada. Entonces, en resumen, el bilingüismo, la mirada que yo propongo para entenderlo es la de la diversidad, pero una diversidad concreta, la que atiende la diferencia y no la abundancia, ¿sí? Eh, Voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos, tal vez para que se entienda más. Aquí les pongo el tronco filogenético de la familia Otomangue, pero para que se entienda más lo que quiero decir en solamente un pequeño aspecto de qué entiendo por diferencia, veamos lo que ocurre en la familia lingüística mayense, ¿sí? Las lenguas mayas son lenguas ergativas absolutivas. Ya, esto lo aprendimos en el primer curso que tengamos de lingüística, ¿sí? Pero nadie nos dice que la ergatividad puede ser distinta entre las lenguas de una familia. Entonces tenemos el maya yucateco, que puede ser ergativa, una lengua ergativa, pero únicamente en términos morfológicos, no en términos sintácticos. Y podemos tener el chug, que es una lengua maya ergativa, sí en términos morfológicos y también en términos sintácticos, ¿sí? Podemos tener al mochó, que es una lengua maya ergativa, pero únicamente en la tercera persona y en ciertos contextos muy, muy particulares. Entonces vemos que el concepto definidor de las lenguas mayas, pues también cambia en las lenguas de la familia.
¿sí? Entonces, a esto me refiero. Ver la diversidad en términos de diferencia es hincarle más el diente al concepto. Es hilar fino, es deshilar, desmembrar, desmenuzar, ¿sí? Ya entiendo que son lenguas diferentes si oponemos la familia mayense a la familia otomangue o a la yuto-azteca, pero al interior también hay diferencias y hay diferencias significativas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que voy a estar tocando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Analizar el bilingüismo en las distintas comunidades de habla asentadas en México como una forma de diversidad, tanto social y también personal. Y debido a que la propuesta que les traigo se centra en datos que se tomaron en trabajo de campo, además de que pertenecen a un proyecto de muy largo aliento que surge en el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, también vamos a reflexionar sobre aspectos vinculados a lo que llamamos ética en la investigación social. Aquí una foto de la comunidad lingüística maya Catok Mochó. Vemos la danza de las viejitas, la danza de las señoras, el último día de la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. La foto es del 2005, entonces la imagen, tal vez de las últimas imágenes de la antigua Casa Mochó. Esta Casa Mochó, justamente en el 2005, durante la fiesta, fue destruida por un huracán, una inundación en la ciudad. La casa Mochoa terminó siendo arrasada, se destruyó, pero además arrastrada por el río Chelajú. Entonces aquí tenemos personas que vamos a retomar su particularidad más adelante, pero ahí destaco que ahí está doña Trini, esta gente de Escuintla, y pues está doña Cata y don Flaviano Juárez. Entonces, ¿por qué yo voy a sostener que el bilingüismo podemos entender? Primero, porque conjunta aspectos de especie, de ecosistema y de función de la diversidad. O sea, podemos ver la abundancia y podemos ver la diferencia. También porque el bilingüismo es una manifestación de una comunidad. O sea, todas las personas de una comunidad pueden ser bilingües, o de un grupo, solamente las personas mayores son bilingües, o de un hablante. Hay una persona en la comunidad que habla dos lenguas. Entonces, simplemente desde este hecho ya hay una diversidad. Comunidades bilingües, grupos bilingües y hablantes bilingües. Pero también algo importante, de rasgos el bilingüismo dota de rasgos particulares al habla de una persona. Y esto para mí es muy importante porque hace relevante la vida de las personas. Entonces, en lingüística hablamos de lenguas, de algo etéreo, de algo que pues, no podemos tocar, no podemos así, es más, no podemos ni definir y por tanto ni siquiera contar. Pero lo que sí sabemos, la realidad de una lengua son sus hablantes. Entonces, el bilingüismo justamente se concentra en hablantes y hace relevante la vida de las personas. ¿En qué sentido? De que pues, si una persona tiene esto que se llaman en los estudios especializados factores de contacto o alguna particularidad de contacto, no es, no es que la persona esté fallando gramaticalmente, sino es un rasgo de la persona por hablar dos lenguas. Entonces, este es un rasgo muy particular del habla de una persona y para mí es muy importante atenderlo, no como un hecho de error, un hecho de equívoco, un factor o evidencia de un contacto, sino simplemente es la realidad de cada persona, ¿sí? Y también el bilingüismo genera condiciones especiales en una interacción comunicativa. De repente yo puedo estar hablando con una persona que sé que habla otra lengua que compartimos y pues si yo no quiero que se enteren de qué estamos hablando esta persona y yo, pues nos enfocamos a hablar en dicha lengua que no conoce nuestro contexto inmediato, ¿sí? Y como les decía, el bilingüismo en sí es diverso. Entonces, por estas razones y posiblemente más, yo entiendo que el bilingüismo se puede analizar como una forma de diversidad lingüística. Y pues bueno, les traigo algunos ejemplos. Veamos qué es lo que sucede con el bilingüismo en inglés, este bilingüismo deseado, el bilingüismo permitido, el bilingüismo valorado. Entonces, para empezar, es un bilingüismo reconocido y es el que aspiramos. Tienes que aprender inglés, ¿sí? Si no, no vas a ser nadie. Es un bilingüismo que no elegimos, nos lo impone una idea global, ¿sí? Entonces, tenemos esta mentalidad de que no, yo sí elegí hablar inglés. No, no elegiste hablar inglés.
Esta idea global te está imponiendo que hables inglés, ¿sí? El inglés soluciona la comunicación en diferentes ámbitos: el académico, el científico, el turismo. El inglés resuelve varias cosas, pero también es un símbolo de discriminación si se adquiere en contextos de migración. Entonces viene una persona mexicana que emigró a Estados Unidos y llega a México hablando inglés. Ay, claro, tenías que ser pocho, tenías que ser esto, lo que tú aprendiste en inglés no vale porque lo aprendiste viviendo allá y migraste. Si hubiera estado aquí en México no lo hubieras aprendido. Esta discriminación es particular de gente que habla inglés en contexto de migración. Además de que hay otro tipo de migración por hablar inglés, ¿no? De repente yo puedo soltar un calco sintáctico en español del inglés y es una forma de decir, hey, pongan atención, yo sí hablo inglés y ustedes no. Entonces es un símbolo de estatus en cuanto se adquiere en un ambiente, digamos, normal, ¿no? Y es caro su aprendizaje. ¿Qué pasa con el bilingüismo en otras lenguas de origen europeo? Francés, italiano, alguna otra, pero estas son las más comunes. Portugués, tal vez. De repente griego moderno, ¿no? O griego antiguo. Este bilingüismo sí es fruto de la elección, ¿sí? Pero no me va a permitir comunicarme con todo el mundo. Va a satisfacer motivaciones personales. Ah, pues yo quiero leer un libro de Hugh Glass, entonces tengo que aprender neerlandés. Yo quiero leer un libro de un autor controversial, pero bueno, es un autor de la literatura noruega, Knut Hamsun, entonces aprendo noruego y aparte un tipo particular de noruego, ¿no? Este, aprendo irlandés porque quiero entrar a la literatura o porque aprendo escocés porque me encanta la magia de los castillos medievales de Escocia, no sé, pero como es una elección, satisface motivaciones personales. Puede repercutir en la movilidad social. De repente todo el mundo habla inglés y no pasa nada, pero en el sector turismo, en cuanto alguien se entera que alguien habla alemán, bueno, vamos a pagarle más porque habla una lengua distinta a la del común. Pues puede ser causa de una movilidad social, pero algo curioso, presupone el manejo del inglés. Si yo hablo alemán, la gente presupone que necesariamente hablo inglés. Y si no lo haces, o sea, si hablas alemán y no hablas inglés, eres un renegado. Ahí como que tuviste un momento de descuido, ¿no? Es que tenías que hablar primero inglés y después ya habla la lengua que tú elijas, ¿no? Ser bilingüe en otras lenguas de origen europeo, pues es tardado, también es caro y aquí hay que poner mucha atención. Hay mucha deserción. Entonces, sí podemos tener una elección, una motivación personal, pero este bilingüismo es el que se registra con mayor índices de deserción. Entonces, no se consigue, no se logra. Y esto es llamativo. Otros ejemplos de diversidad en el bilingüismo, me voy un poco más rápido para poder discutir con ustedes el tema. El bilingüismo entre lenguas minorizadas, no se habla de él. Nadie habla del bilingüismo que hay en la montaña de Guerrero entre Mepa y Tunzabi, ¿sí? Ni siquiera sabemos que, pues, sí, en serio, pues, ni siquiera sabemos de la existencia de las lenguas. El Mepa, el Tlapaneco, ¿qué es eso? El Tunzabi, Mixteco, ¿qué es eso? ¿No? Pues, no se habla de él. Es contextual, es decir, por contacto, ¿sí? Y puede no ser escolarizado. Este es un factor muy, muy importante. O sea, aprendemos una lengua únicamente por estar en contacto con ella y por oír y practicar, por resolver de manera inmediata una situación comunicativa. Y también un factor socioeconómico y un intercambio de bienes, por dar un ejemplo. Las lenguas que intervienen en él son símbolo de discriminación. O sea, hablar MEPA ya es símbolo de discriminación. Y ahora súmale hablar Tunsabi, pues mayor discriminación, ¿no? Esto lo tenemos igual en diferentes fronteras. En el caso de Chihuahua, pues piensen, ¿no? Posiblemente por la cercanía, pero hablar guarijío, y rarámuri, si te digo, ya independientemente de hablar cada una de estas dos lenguas es discriminatorio, pues hablar las dos, pues causa también mayor discriminación. Sus ámbitos y oportunidades de reproducción son pocas y, por desgracia, se van perdiendo y en algún momento pasa a ser generacional. O sea, son las personas mayores de una comunidad las que manejan y dominan dos lenguas y las personas jóvenes no,
O estas personas jóvenes sí dominan dos lenguas, pero ya no son lenguas minorizadas, sino es una lengua minorizada y seguramente en el caso de México, el español. Y en algunos casos, la lengua minorizada y el inglés por cuestiones de migración y no necesariamente el español. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en un bilingüismo entre una lengua minorizada y una hegemónica? Las lenguas que en México identificamos como indígenas y el español. Entonces, este bilingüismo es transicional a favor de la lengua hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una generación que es bilingüe, su lengua materna, el español, y la siguiente generación va a dejar de ser bilingüe y va a ser monolingüe en español y va a dejar de lado la lengua de la comunidad. ¿Es funcional o puede ser funcional? Gente que diga, yo hablo español, pero yo hablo español únicamente cuando voy a la ciudad a comprar ciertas cosas. De ahí en fuera, hablo mi lengua. Es un bilingüismo impuesto y aparte impuesto con golpes, con brechas educativas, brechas digitales y súmenle todas las brechas que tenemos en nuestro país todavía eh, bastante discriminatorio, ¿no? No siempre cuenta con métodos propios de enseñanza para la lengua hegemónica. O sea, la gente aprende español en las comunidades pues, sin método. Lo aprende oyéndolo o lo aprende a golpes o con castigos. Y cuando se tiene la oportunidad de asistir a la escuela, siempre se favorece la lengua hegemónica. O sea, puedes ser bilingüe, tu lengua y español, pero en la escuela hablas únicamente español. Entonces, son ejemplos de diferentes tipos de bilingüismo, algunos más. El bilingüismo en una sociedad eh, es la tendencia entre el bilingüismo, del bilingüismo entre la lengua minorizada y la lengua hegemónica. Es producto del contacto y el contacto puede ser económico, social, cultural y también impuesto, como acabamos de revisar. Entre más jóvenes las generaciones, el bilingüismo entre lenguas minorizadas se pierde y el bilingüismo entre lengua minorizada y lengua hegemónica va avanzando a favor siempre de esta última, de la lengua hegemónica. Y el bilingüismo en grupo es reducto de la relación entre lenguas minorizadas y no es propio del bilingüismo con una lengua hegemónica y es producto de la especialización de una persona que por su oficio tenía que viajar, desplazarse a otra comunidad, entonces se veía la necesidad de aprender la lengua. ¿Sí? Pero hay otro tipo de bilingüismo y en este me gustaría insistir porque este bilingüismo nos permite lo que les decía, desmembrar, desmenuzar, hilar fino, meternos a las entrañas del bilingüismo, ¿sí? O sea, para mí el bilingüismo no únicamente es hablar dos lenguas, no solamente es hablarla eficientemente o no, sino es en qué situaciones soy bilingüe, en qué situaciones tomo una decisión para ser bilingüe. Y les voy a poner algunos casos, el del Maya Catóc Mocho, el de Ñonda y el Mayatán, ¿sí? O sea, el Mocho o Motocimpleco, el Amuzgo en particular de la parte de Oaxaca, de las cuadrillas del municipio de San Pedro Amuzgos y la Mayatán, en particular del oriente de Yucatán, la zona más mayera del Mayab o la península de Yucatán, ¿sí? Entonces, primero con los Mochó, este igual es una foto de ese día, del día que se entregan las ceras en el templo de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. Se entregan las sedas, sale la procesión con las diferentes danzas, la del perro, la del chango, la de los hacendados, y tocando marimba. Ese día, pues ya la lluvia ya era pertinaz. Al fondo podemos ver el barrio de San Lucas, la Casa Mochó estaba en el barrio Reforma, en fin. Entonces, ¿qué pasa con este grupo o comunidad maya? Pues que tiene diferentes tipos de bilingüismo e incluso de polilingüismo. O sea, es gente políglota, porque en algún momento hubo matrimonios intercomunitarios. Mazapa de Madero y Valle de Obregón son dos comunidades que quedan muy, muy cerca de Motocintlan de Mendoza. Y en estas comunidades, Mazapa de Madero y Valle de Obregón, se habla el Baj, o Teco, o Tecticteco, que por algún motivo alguien les dijo que hablaban cachiquel y la gente creyó que hablaba cachiquel, pero no se habla cachiquel, es un habla de filiación mamiana y no quichiana, ¿sí?
Entonces, una señora, un señor procedía de Mazapa, de Valle de Obregón, se asentaba en Motocintla, Mendoza, y su descendencia hablaba mocho, un tipo particular de mocho, porque el padre o la madre era hablante de mocho, y también empezó a hablar teco. Pero también al interior del municipio, al interior de la ciudad, se habla el Kion Mam, y la misma situación. Un hijo podía hablar por su papá o por su mamá el Mam, y lo mismo por su papá o su mamá el mocho. Entonces, ya desde el núcleo familiar es gente bilingüe. Por el arrierismo, que es un oficio muy común en México, en ciertas regiones de México, en la sierra fue muy común, en el Bajío también fue muy común, en el norte de México, en Chihuahua, fue bastante común, de gente que se desplazaba con mulas para vender mercancías, y en las fincas cafetaleras del Soconusco. Entonces la gente mochó, ya hablaba mochó, seguramente también ya hablaba teco o mam, no hablaba español o no necesariamente, y en las fincas cafetaleras convivían con gente celtal o tzotzil y aprendían el batzilcop, ¿sí? Entonces añadían a su repertorio otra lengua, ¿sí? Y también por conexiones internacionales, los mochó, por alguna razón, resuelven su vida en Guatemala y no en México. Entonces, cuando tienen que ir al doctor, no van a Tapachula, no van a Comitán, no van a San Cristóbal, van a Guatemala. Y por esas cuestiones internacionales, tienen mucho contacto con Quetzaltenango o Xelajú, y también hablan el MAM de esa región. Y por imposición del Estado, también hablan español. Entonces, puede haber diferentes tipos de bilingües, pero puede haber personas que dominen estas lenguas. Entonces, tenemos gente que puede hablar dos lenguas minorizadas, tres lenguas minorizadas, cuatro lenguas minorizadas y el español, o sea, cinco lenguas. Entonces, es un caso muy particular del que no conocemos, del que no sabemos mucho. Ahora sigamos desmembrando lo que es el bilingüismo. Aquí tenemos una foto de la cuadrilla de San Pedro Apóstol, en el municipio de San Pedro Amusgos. Ahí está una colaboradora, Anaí. Este trabajo lo desempeño con mi colega Natalia Hernández. ¿Y qué pasa en los estudios que hemos hecho del bilingüismo en estas comunidades amuzgas? ¿Sí? Se trata de una comunidad bilingüe, que lo es de diferentes maneras y en diferentes frecuencias o escalas. Y entonces lo importante es la adecuación a un contexto comunicativo y también la decisión de ser bilingüe o no serlo. Entonces, digamos, los polos son ser monolingüe en amuzgo o ser monolingüe en español, a pesar de que hablen también amuzgo, ¿sí? Esas son decisiones. Entonces, pueden tener un monolingüismo activo y un bilingüismo no activo. Pueden tener un bilingüismo que declaran, o sea, yo en tales situaciones sí soy bilingüe, en algunas hablo español, en algunas hablo amuzgo, pero por contradicciones hay algunos bilingüismos que no están declarados, ¿sí? Yo digo que hablo amuzgo, pero en realidad hablan español. Entonces hay algo que no es en dónde sean bilingües, no es con quién sean bilingües, sino en qué situación comunicativa son bilingües, o sea, qué tema les hace que sean bilingües. Entonces podemos tener, en el caso de amuzgos, un bilingüismo por contexto, que es el generalizado en las comunidades, repito, a las que le solemos seguir llamando indígenas, el bilingüismo impuesto o aprendido, lo típico de la escuela sociolingüística de Gumpert, de Himes, de muchas otras personas, de Joseph Fisman, el bilingüismo por adquisición, pero también tenemos un bilingüismo por dominio, un bilingüismo por función y un bilingüismo por uso, y además un bilingüismo por confrontación, que es uno declarado y uno que no es declarado, pero está latente. Lo que les decía, puedo ser bilingüe a musgo español, pero siempre hablo español. Entonces, como pueden ver, a nuestra idea de bilingüismo se añaden más factores, ¿sí? Me voy ya más rápido porque creo que estoy agotando el tiempo. Aquí solamente un ejemplo de los datos que hemos analizado. Estas son las imágenes de dos comunidades, de dos cuadrillas, en el lugar que suponemos que es monolingüe.
¿sí? La casa. Y vemos que en la casa, tanto de San Pedro Apóstol como en la casa de la Guadalupe, la gente no es monolingüe en Amuzgo. La gente es bilingüe en todos los casos. Solamente que el bilingüismo se diferencia entre hombres y mujeres y obviamente entre comunidades. Si comparamos hombres de San Pedro, hombres de la Guadalupe, mujeres de San Pedro y mujeres de la Guadalupe. Entonces vean que en la casa se activa el bilingüismo, algo que no solemos reconocer porque en lingüística seguimos buscando monolingües, ¿sí? O al menos la lingüística que se hace en campo en México. Rápidamente, ¿qué pasa con la Mayatlam? El maya yucateco de la zona oriental. Aquí, Don Quique, el güero, el chelito, preparando un horno, el pi para los pibihuás. Yo tomé la foto porque alguien tenía que tomar la foto. Ahí se está preparando el horno bajo tierra, ¿no? Y también veámoslo en una situación muy particular. ¿En qué lengua se comunica la gente que habla maya y español en Yucatán cuando tienen una relación de amistad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una relación? ¿Qué es pertenecer a una casa, a un núcleo familiar? Es decir, convives con personas con las que tienes confianza y empatía. ¿Y qué es una amistad? Personas fuera del núcleo familiar con las cuales tienes una cercanía y también empatía. Y además eliges. Entonces, por la empatía uno supondría que, bueno, si hablas maya, pues en tu relación de amistad hablarías maya. Y los datos nos indican todo lo contrario. El 50% de la gente que logré entrevistar en una relación de amistad reconoce que habla español. Y la maya, gente que con sus amistades habla en maya exclusivamente, solamente el 9%. Perdón, el 18%. Y el 31% combina las lenguas. Entonces, ¿qué tenemos también? Un núcleo muy fuerte, un vínculo muy fuerte en el que el bilingüismo se activa. ¿Sí? Entonces, tenemos en resumen que el bilingüismo es variado en sus necesidades, funciones, formas y también expresiones, ámbitos, interacciones, sujetos de expresión y reconocimientos. Puedo reconocer o no reconocer que soy bilingüe. El bilingüismo es diferenciado de acuerdo con sus intereses y también las lenguas que se involucran. Lo pudimos ver con el amuzgo, el maya mochó y el maya yucateco. De manera muy rápida, el bilingüismo en México es poco apreciado y sumamente necesario. El bilingüismo en México es transicional entre las lenguas. O sea, el bilingüismo permite que las lenguas se pierdan, sobre todo las lenguas minorizadas. Y quienes discriminan formas de vida y lenguas son las personas monolingües. Es decir, eh, no son las personas que hablan dos lenguas, sino la sociedad hispanohablante es la que discrimina este bilingüismo. Y el bilingüismo es una realidad de muchas personas en México, incluyendo, por ejemplo, lo que tenemos en Chihuahua, en comunidades menonitas, en Durango, en Zacatecas, en Quintana Roo, en Campeche, el Plotish, que además de Plotish hablan alemán alto o estándar. En las dos comunidades donde se habla italiano o véneto, en Chipilo y una comunidad de Veracruz, que ahorita se me fue el nombre. Entonces tenemos el bilingüismo repartido por México, pero pues, no lo reconocemos. Y ya por último, ¿qué tiene que ver todo esto con la ética en la investigación social en campo? Entonces pensamos que la ética es una valoración, pero no. La ética no es una valoración y tampoco es emitir juicios. Simplemente es una reflexión y una elección consciente de una responsabilidad sobre una acción. ¿Sí? Entonces, yo aquí les pongo la perspectiva que tengo de la ética. Si quieren, ya en las preguntas nos podemos regresar a esta diapositiva, pero me interesa ya terminar para escucharles. Y solamente diré que en los estudios referidos a lenguas indígenas, el bilingüismo se entiende como una manera de expresar la vitalidad de una lengua. Eso es lo que entendemos, pero no debe ser entendido así. Tenemos que tener objetividad y también imparcialidad en la investigación, y esto es ético. Entonces tenemos que reconocer que las personas tienen el derecho de ser bilingües y elegir la lengua que vaya acorde a sus decisiones. ¿Sí? Es un rasgo de un hablante que pasamos por alto. Eso también es una decisión ética. El no hablar del bilingüismo que hay en comunidades es una responsabilidad muy, muy alta. Y hasta cierto punto el bilingüismo ya en acción es una elección, sea forzada o no sea forzada. Y esto también es ético. ¿Sí? Hacer útil la información que se recoge en campo, las notas y el diario, también es una cuestión ética.
¿sí? Y en la investigación social, la interacción en comunidades tiende a la imposición de la lengua hegemónica. O sea, ¿qué pasa cuando vamos a una comunidad a hacer estudios? Entrevistamos en español. Y esto también es ético. Entonces tendríamos que involucrarnos cada vez más en la lengua del lugar. Entonces, son muchos aspectos, pero me pasé con el tiempo. Una disculpa, dudas, comentarios, sugerencias, quejas. Ahí están mis formas de contacto a través del correo. Muchas gracias. O como diría yo, eskerandiak, eskerandiak, eskerikasko, zuen demoratik, eta zuen enzutegatik. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, de verdad que fue una ponencia muy enriquecedora, sobre todo me pareció muy relevante esto que usted decía, ¿no? Sobre el trabajo de campo de largo alcance, ¿no? O sea, y cómo también el estar en la comunidad permite no solo reflexionar, sino ir identificando estos diferentes tipos de bilingüismo, ¿no? Que dan también como resultado abrir otro panorama a la diversidad y sobre todo también pensar cómo es ese español indígena, ¿no? O sea, porque no es lo mismo cómo se comporta el español indígena de una familia lingüística a otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una gran ventana para seguir reflexionando y sobre todo que tenemos que visibilizar sobre todo estas comunidades para lo que usted decía, ¿no? O sea, yo creo que entre más apertura exista, más que nos hagamos más sensibles a la diversidad, tendremos sociedades muchísimo más tolerantes, ¿no? Entonces, agradezco su participación. Quisiera abrir el micrófono a las demás compañeras y compañeros. Recuerden que también, si no tienen algún problema para conectarse al micrófono, pueden hacer sus preguntas en el chat y les damos lectura. Y no se les olvide también registrarse para su asistencia del día de hoy. Y bueno, no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra para alguna pregunta o algún comentario. Quiero hacer una pregunta. Lo que pasa que el maestro hace rato enseñó un diagrama donde hablaba del protomaya. En ese diagrama aparecía occidental y al lado el chontal y otras lenguas. Yo soy hablante de la lengua Yocotán, que significa palabra verdadera, conocido oficialmente como chontal de Tabasco. No me quedó claro esa parte del diagrama, por qué aparecía occidental y a un lado chontal y otras lenguas. Esa parte no me quedó claro. No sé si el maestro me podría explicar. Sí, Muchísimas es la gracias. forma, perdón, es la forma en la que se clasifican las lenguas mayas respecto sobre todo a su situación geográfica. Son el Yucatán está emparentada con el chol, el choltí, de cierta manera también con el soltil y el tzetal. Entonces, lo occidental responde en términos muy generales a las lenguas mayas que se hablan en México y el oriental a las lenguas mayas que se hablan en Guatemala, se hablaron en Honduras y en El Salvador. O sea, básicamente esa es la distinción. O sea, Muy de cierta bien, manera también contrapone la visión arqueológica de tierras altas y tierras bajas. muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra participación? Adelante, por favor. Este, ¿Alguien levantó la mano? Bueno, lo que participan, yo creo que pone sobre la tela de juicio muchas cuestiones que desde campo no se notan, ¿no? Ese bilingüismo que sucede en las comunidades y sobre todo muchas veces cuando las lenguas son muy cercanas entre ellas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estoy pensando en el rarámuri, que se piensa como el rarámuri como una sola lengua y no como esas variedades que pueden estar separadas y que independientemente de que se puede utilizar una variedad o una lengua dentro de la comunidad, se puede utilizar otra, ¿no? Como esa lengua franca, por así llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que me he dado cuenta que está sucediendo, pero que damos por hecho que no pasa, damos por hecho que el bilingüismo solamente es español y es la lengua, la otra lengua, ¿no? O damos por hecho muchas de las cuestiones y en campo
a veces nada más sucede, o sea, sucede cierto registro. Por ejemplo, lo que también me doy cuenta que cuando yo hago cuestionarios o hago licitaciones así muy concretas, y los jóvenes son los que más, los que se han dado cuenta, así como que me dicen, es que a ti te dicen las cosas como debe de ser, no como las hablamos. Entonces, y como si quieres aprender cómo hablamos, es así, y sí cambian ciertas variantes, o sea, sí hay un cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con el rarámuri, no? ¿Qué es lo que las personas están concibiendo como un habla culta? ¿Qué es lo que está pasando con el rarámuri que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Que simplemente lo estamos dando por hecho de que la lengua es así, pero que los jóvenes o los que ya tienen más conciencia de ese tipo de aspectos lingüísticos, por así llamarlo, sí lo notan, ¿no? Sí se dan cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos jóvenes, porque me pasa mucho con adultos, ¿no? Y ya cuando realmente analizo, pues sí, las oraciones muy bonitas sintácticamente si tú quieres, pero no es algo que suceda en la comunidad, o sea, no es algo que te dicen en la comunidad, pero sí es algo que puedes decir como en el rarámuri de manera general, y te van a entender, pero no es el habla de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que también sucede ahí, no? Que no estamos dando cuenta de eso. Sí, de hecho yo hasta bromeo, ¿no? Cuando me dicen, ¿tú qué lenguas hablas? Yo sí digo español duranguense, español chiapaneco de la frailesca, español chiapaneco de la zona serrana, medio entiendo el español guatemalteco, y el español yucateco. O sea, puede sonar exagerado, la gente puede decir, son sustratos, son abstratos. O sea, creo que hay que meterle más a fondo, pues, como dices, qué es lo que sucede en una comunidad en términos reales y a fin de cuentas, qué dice la gente. Por eso digo, por eso yo este plano lo pongo en cuestiones éticas, ¿sí? O sea, partir de lo que la gente reconoce. Pero sí, es un gran tema, como lo señalas, ¿no? Posiblemente estemos frente a eh, contextos, situaciones que tengamos que estudiar más a fondo y que nos podrán permitir entender más la naturaleza de una mente que habla dos lenguas o dos variedades de una lengua, pero que en algún momento, para solucionar el conflicto, toma una decisión responsable y atendiendo al contexto y sabe que es una lengua o una variante la que funciona en ese momento y no la otra. Sí, exactamente, ¿Sí? exactamente. Entonces, Y no ven, o sea, no lo vemos, o sea, no se da cuenta de ello. También, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo los mapas, de variantes en el Rarámuri, algo que me llamó la atención es que en Munerachi dijeron que en Samachique no le entienden a la gente. A los alrededores sí, pero que en Samachique no tanto. Pero ya después, preguntando más, era así como de que, bueno, es que es una familia, o sea, una familia, los que están ahí son a los que no les entendemos, a los otros sí, pero hay detrás muchas cuestiones religiosas, ¿no? Detrás de ese tipo de cuestiones. Entonces es indagar también mucho en esos aspectos. O sea, no nada más dejarlo todo a la cuestión del sistema y de que la lengua tiene que ser así, sino de que hay aspectos sociales, culturales, lo que tú quieras detrás que influyen muchas concepciones sobre la lengua o sobre una variedad u otra. Ujú. sí, y digamos tampoco minimizar, ¿no? Tú me estás hablando en términos sociolingüísticos, es diglosia. No, o sea, hay una decisión, entonces tenemos que ver cuándo las personas son bilingües. A mí me han dicho, es que lo que tú haces es vitalidad. No, para mí el bilingüismo puede arrojar datos interesantes sobre la vitalidad, pero para mí el bilingüismo como tal, en términos éticos, como yo lo planteo, es una cosa distinta a la vitalidad. O sea, yo quiero atender qué es lo que hace a las personas activar su ser bilingüe. Entonces también me dicen, tú haces un code switching, un cambio de código. No, o sea, pueden servir los datos, pero yo no hago eso. Yo estoy reconociendo la identidad de las personas. Entonces, por eso es más importante reconocer que el bilingüismo atiende al hablante y en este sentido, lo que hagamos tiene responsabilidad sobre una persona y por tanto es una decisión ética a la hora de trabajar en campo. El darlo a conocer. Si tenemos el dato y no lo damos a conocer, también es ético. ¿Sí? No tanto en el sentido de que debes darlo a conocer, no, sino en que tomaste una decisión y por cualquier motivo que te haya llevado a tomar esa decisión, es una decisión con responsabilidad.
Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, aportación? Bueno, en el chat agradecen su conferencia. Muchísimas gracias, que los compañeros tienen que retirar, pero que tenga un estupendo viernes y fin de semana para todos y para todas. ¿Algún otro comentario? Mm, Bueno, desear así. Eliseo Hipólito dice que muchas aplaude. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión del seminario. Agradecemos mucho a usted por su participación, por llevarnos esta reflexión, incluso a la autocrítica, ¿no? También a las personas que de repente vamos y hacemos trabajo de campo, como empezar a exigirnos más, ¿no? No solo metodológicamente, éticamente, sino también en la praxis lingüística, ¿no? O sea, entonces agradecemos su participación y bueno, les invitamos a la siguiente sesión del seminario. También queda usted cordialmente invitado. Nos va a acompañar el compañero Hilario Chicanul. Él nos va a platicar sobre la crianza de niños y niñas bilingües precisamente. Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. No se les olviden seguirnos en redes sociales. Ahí tenemos el calendario permanente y las invitaciones para las siguientes sesiones. Y sin más preámbulos, pues les agradecemos su atención y seguimos en contacto y hay que seguir la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Toño. Gracias. Vemos. Estén bien.